Frutas: naranja, fresa, manzana, uva, piña, mango, sandía, kiwi, plátano, granada, pera. Casa: hospital, oficina, mezquita, iglesia, escuela. Cocina: plato, vaso, taza, tenedor, cuchillo, cuchara, microondas, sartén, horno, lavadora, nevera, congelador, batidora. Habitación: cama, almohada, mesita de noche, armario, reloj despertador, televisión, llave, lámpara, jarrón, jarra. Frutería: peluquería, cafetería, carnicería, locutorio. Casa: hospital, oficina, mezquita, iglesia, escuela. Los colores: rojo, azul, negro, verde, blanco, amarillo, naranja.